Abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 17, y voy a pedirles que se pongan en pie para comenzar con el estudio del día de hoy. Antes de comenzar, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te agradecemos el hecho de saber que nos escuchas, Señor, y que nos permitas aprender de tu palabra, Señor, y poderla estudiar. Señor, rogamos que abras nuestro entendimiento para comprender este misterio de la unidad, Señor, y poder llevarlo a la práctica en nuestra iglesia local, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, Señor, y que no permitas que nos distraiga, Señor, sino que podamos comprender lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículos 20 al 26 de manera antifonal. Pero no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Para que todos sean uno como Padre, oh Padre, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno, así como también nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo esté, también esté conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Pueden tomar asiento. Hermanos, como estuvimos viendo durante la escuela dominical, el tema de este domingo y durante los próximos 4 domingos, vamos a estudiar a fondo lo que es la unidad de la iglesia local. Y para estudiar un tema, ya vimos en la escuela con Douglas, cómo debemos guardar la unidad, ¿verdad? Douglas nos habló cómo guardar la unidad por medio del autojuicio, cuidando la verdad y con el amor. Pero vamos a entrar un poquito a ver de dónde sale este concepto de la unidad, quién lo trae y quién nos lo enseña. Como vimos aquí en Juan 17, el primero que habló de la unidad fue Jesucristo. Básicamente, ¿qué es unidad? Sin tener que utilizar palabras muy elegantes, muy bonitas, decimos que algo que tiene unidad es porque es una sola cosa. Cuando aprendemos a sumar y nos enseñan la cajita de valores, nos enseñan unidades, decenas, centenas. La unidad es una. Por lo tanto, si la iglesia local tiene unidad, es porque es una sola iglesia local. Y aquí es donde comienza lo que es misterioso, lo que es extraño. ¿Cómo podemos ser uno si aquí habemos 40, 50 personas, 60, no sé cuántas personas habemos hoy? Somos personas distintas, pero tenemos que ser uno como iglesia local. Y vamos a ir aprendiendo qué nos corresponde hacer nosotros de esta unidad. Durante los próximos domingos vamos a ir investigando más de la unidad para que nosotros aprendamos este difícil tema que muy pocas personas conocen. Juan 17, versículo 11, 20 al 26, Jesús está orando, ¿verdad? Si vemos todo el capítulo 17, Jesús comienza a orar por sus discípulos. Y aquí nos vamos a aprender 5 cosas importantes de la unidad que Jesús enseñó. Versículo 20 nos dice, ¿para quién es esta unidad? Vean que hay personas que confunden y dicen que esta unidad es para todo el mundo. Y de ahí sale lo que Douglas nos explicaba, el Consejo Mundial de Ecumenismo, que ustedes pueden buscarlo en www.coinmene.org. Es un lugar en la web donde hay 423 tipos de iglesias o 423 religiones o sectas o lo que ustedes quieran ponerle, que han dicho sí, la Biblia dice que todos seamos uno y por lo tanto todos se integraron a una misma champonada. En esta champonada no está la iglesia de Roma. La iglesia de Roma trabaja a la par de esta champonada llamada Consejo Mundial Ecuménico, lo maneja, lo administra, lo asesora, etcétera, pero no se ha afiliado para que no se vea tan feo el asunto. Entonces hace todo pero está por fuera. La iglesia bautista es la única a nivel mundial que no ha adherido ninguna iglesia a estas 423 que están en el Consejo Mundial Ecuménico. Entonces versículo 20 bota todo el ecumenismo, nos dice ¿para quién es la unidad?
No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. La unidad es para los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Punto número 1 y que tenemos que saberlo. Versículo 11, que no lo leímos, y el 21 nos enseñan el modelo de la unidad que nosotros debemos tener como iglesia local. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros. El modelo de la unidad es Dios mismo. Un Dios, 3 personas, pero es un solo Dios. No hay diferencias, no hay divisiones, no hay desavenencias, no hay discusiones. En el momento en el que en la eternidad Jesús es el encargado de encarnarse, no se puso el Espíritu Santo celoso y le dijo, no, yo quería irme yo. No, ahí no hay discusiones, no hay divisiones, no hay pleito, no hay nada. Son 3 personas, pero es un solo Dios. Y este es el concepto que tenemos que tener de unidad, el modelo. 3 personas, pero un solo Dios. Punto número 3. La unidad en la iglesia local tiene un propósito establecido. Lo vemos en la parte B del versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad debe ser para que la gente que está afuera vea que Cristo vino a salvarnos. Y nuestra iglesia, mostrando la unidad, la gente de afuera tiene que notar algo distinto. Y eso puede ser testimonio para que ellos lleguen a ser salvos. Y eso es uno de los puntos más importantes que debemos comprender de la unidad. Si nosotros como iglesia nos comportamos como los corintios, unos somos de Pablo, unos de Cristo, unos de Apolos, unos de fulano tal, no demostramos amor y no demostramos a los de afuera que Cristo es distinto a cualquier otra iglesia. Si en esta iglesia estamos diciendo, no, hombre, es que el pastor no tiene amor, y el otro dice, no, hombre, el pastor sí tiene amor, pero es que Jaime es el que no tiene amor, y no, hombre, pero vea a Calinas ya sentado haciendo tal cosa, y estamos en ese pleito, y estamos en capillitas, que ya lo hemos vivido y lo hemos hablado muchísimo, no estamos mostrando unidad. Y si no estamos mostrando unidad, no le vamos a enseñar al mundo lo que Cristo vino a hacer. Versículo 22 nos dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean uno. En español más sencillo, usted no tiene que hacer la unidad. Jesús nos dio lo que necesitamos para la unidad. El Espíritu Santo crea esa unidad y nosotros no la tenemos que hacer. Así que no ocupamos enrollarnos las mangas y ser unidos nosotros o formar o crear nosotros una unidad, porque eso no nos corresponde. Esto viene del Espíritu Santo y eso también lo vemos con Douglas. Y lo último que vemos de Jesús, versículo 26 dice, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Debido a esta unidad, Cristo nos da el Espíritu Santo para que nos dé el amor. Sin esto no tendríamos el amor. Entonces vemos cómo Jesús nos mostró esta revelación de la unidad de la iglesia local por primera vez. Nadie la conocía, nadie ni siquiera la había pensado. Jesucristo la saca a la luz. Después, como ya estudiamos en Hechos de los Apóstoles, cuando estuvimos estudiándolo, el apóstol Pablo estuvo 3 años hablando cara a cara con Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan de eso? Pablo está, no recuerdo la zona del mundo, en un desierto, en Damasco. En el desierto de Arabia, donde pasan 3 años bigote con Jesucristo. Y Jesucristo le enseña al apóstol Pablo más acerca de este misterio de la unidad. Y ahora sí nos vamos a ir a Efesios 4, versículos del 1 al 16, donde vamos a ver todo el concepto explicado de la unidad. Y este es el pasaje, el capítulo de la Biblia, donde nos vamos a basar los próximos 4 domingos para estudiar la unidad de la iglesia local. Nos vamos a volver a poner en pie, abiertas nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, y vamos a leer, pero hasta el versículo 3 por motivos de tiempo. Efesios 4, del 1 al 3, leemos de manera antifonal. Me dicen amén cuando ya lo tienen todos. Leo. Por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Con todo procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pueden tomar asiento. Los primeros 3 versículos de este capítulo, y ustedes pueden leer en la casa, espero que ya lo han leído por lo menos unas 10 o 15 veces, porque el pastor nos mandó hace 2 semanas a leer todo el libro de Efesios,
y nos dijo el jueves, cuando lleguen al capítulo 4, léanlo 10 veces, 15 veces, 20 veces, léanlo las veces que sean necesarias. Y como todos somos tan obedientes y tan estudiosos en la palabra del Señor, supongo que todos debimos haber leído unas 10 veces el capítulo. Entonces, ¿qué pasa con esas risas? No estábamos haciendo así. Bueno, entonces, Efesios 4, los primeros 3 versículos nos van a enseñar unos detalles importantes de la unidad. Primero, ya lo vimos durante la escuela dominical, no la hacemos. Y esto que quede claro, lo vamos a repetir casi que todos los domingos. La unidad no la hacemos nosotros, la guardamos. ¿Cómo la guardamos? Douglas enseñó 3 pasos fundamentales. Primero, hágase el autojuicio. Y como pastor ya nos enseñó, el autojuicio no es para salir reprobado, no es para ver qué hago mal. El autojuicio es para buscar salir aprobado. Por lo tanto, si yo quiero salir aprobado, lo que en el autojuicio yo dije, ay, mira, en esto estoy mal, lo corrijo. Porque así salgo aprobado. Si no, voy a salir siempre reprobado y no tiene sentido decir, sí, ese autojuicio salí mal, me quedé. Entonces no tiene sentido. Después, vamos a la verdad, el estudio de la palabra, pero también sabemos que lo que edifica es el amor, y por lo tanto el amor también tenemos que tener cuidado. Son 3 pasos para guardar esa unidad: el autojuicio constante, el estudio de la palabra para aprender el conocimiento, y el amor, que ya habíamos hablado, 1 Corintios 13, ¿verdad? Que nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, etc. Entonces, el amor debemos nosotros aprender a bañar el resto de cosas. ¿Por qué? Verdad y amor. Dijo Douglas que la verdad sin amor es fría y que el amor sin verdad está vacía. Acuérdense cuando estudiábamos la expresión que hablábamos que si nosotros usamos solo expresión sin temor de Jehová, somos libertinos, y si lo hacemos al revés, somos legalistas. Entonces, es importante aprender que la Biblia no es nada más de extremos. Tenemos que aprender a dónde vamos a ubicarnos y cómo vamos a hacer esta unidad. Entrando a Efesios, versículo 1 dice: por eso yo, prisionero en el Señor, Pablo escribiendo posiblemente una carta circular para todas las iglesias de Asia, no era solo para la iglesia de Éfeso, sino era una carta circular, les dice: os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Y aquí note algo muy importante en su Biblia, 2 puntos. Llamamiento con que fuiste llamado, 2 puntos. Cuando nosotros estamos leyendo cualquier cosa o escribiendo y ponemos 2 puntos, es porque vamos a enlistar algo, es porque viene una lista de cosas, y eso tenemos que notar esos 2 puntos, porque Pablo nos va a dar 4 características, 4 atributos para que nos ayuden en esta unidad. Los atributos los encontramos en el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Entonces vamos a hacer esta lista de atributos que nos dio que nos dio Pablo, perdón. 1, humildad, que significa no presumir, según el diccionario de la Real Academia Española. La persona humilde es aquella que no presume de sus logros. La segunda, mansedumbre, que dícese de ser manso, según la Real Academia. Paciencia, que es la capacidad de soportar, y soportándonos unos a otros, que es aguantar o resistir una carga o peso. Si nosotros vemos estas 4 características, ya nosotros que somos estudiosos de la Biblia y que ya hemos leído, vamos a pensar que en algún otro lado las hemos visto: humildad, mansedumbre, paciencia y soportándonos. ¿Dónde nos suena? Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña el mismo apóstol Pablo: más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tales cosas no hay ley. Pero es el fruto del Espíritu. Muy bien. Entonces Pablo nos dijo, hay 3 de 4 que son fruto del Espíritu aquí. Pero estas 4 características no solo están fruto del Espíritu. También, si volvemos atrás a lo que hemos aprendido en la iglesia, podemos recordar cuando Douglas nos enseñó acerca del carácter. ¿Se acuerdan? 17 atributos tiene el carácter, que el carácter lo formamos nosotros. Ahí sí no le toca al pastor, ahí sí no es que el Espíritu Santo mágicamente nos hace el carácter. No, el carácter nosotros lo vamos formando.
Y Salomón había enseñado que el hierro con hierro se aguza y el hombre con el rostro deshonesto. Estas 4 características, hay 3 que son del fruto, pero hay una cuarta, soportándonos unos a otros, que se influye más en el carácter de la persona. Y estas 4 se pueden resumir como la abnegación que necesitamos para cuidar o para guardar la unidad. ¿Qué significa esto? Significa que usted, cada uno de ustedes tiene carácter. Cada uno de ustedes debe decidir hacer las que le corresponde para custodiar la unidad de la iglesia. No es algo que el Espíritu Santo lo dio y el Espíritu Santo ve a ver qué hace. Usted es miembro de la iglesia y ya Douglas enseñó qué debe hacer usted para guardar esta unidad. Los 3 pasos que él habló. Y nosotros vemos la abnegación de nuestro carácter para formar estos cuatro pilares de la unidad de la iglesia. Los 4 pilares: humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, los podemos velar, cuidar por medio de la abnegación. ¿Qué es abnegación? Si ustedes algún día han puesto cuidado, los bomberos en su escudo tienen 3 valores principales. Uno de ellos es abnegación. ¿Por qué es abnegación? Porque el bombero es el trabajo más, si quitamos la abnegación, más tonto que hay. Usted se sacrifica por otros. ¿Qué es esta chamba? O sea, usted se mete en una casa en llamas, todo el mundo sale para afuera y usted va para adentro. O sea, no tiene sentido ser bombero, a menos que usted comprenda lo que es la abnegación. ¿Qué es la abnegación? Es el sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses. Y aquí vamos a ver cómo esto se nos comienza a complicar un poquito. ¿Es fácil esto? Honestamente, ¿es fácil sacrificar mi voluntad, mis afectos y mis intereses por otra persona? Hay que ser honestos. No. Pero Mateo 11, 28, 30, Jesús está hablando y nos dice algo curioso. Mateo 11, versículos 28 al 30 nos dice Jesús: venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ojo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta de algo: o Jesús es un mentiroso o nosotros estamos mal. Porque para nosotros la abnegación no es algo que nos agrade, no es algo que nuestro corazón se tienda a ser abnegado, salvo tal vez la mamá por los hijos, el papá por los hijos. De ahí en fuera nosotros no somos personas abnegadas, somos personas pecadoras y egoístas, y algunos somos más egoístas que otros, y no nos gusta la abnegación. No me gusta sacrificarme, pero Jesús me dijo: mi yugo es fácil. Y la unidad de la iglesia podemos meterle en ese yugo de Jesucristo. Jesús dijo: lleven esto, es la iglesia, yo les doy todo, es fácil de llevar. Y por lo tanto nos corresponde llevar la unidad. Pero se nos hace difícil. Pero tenemos que aprender a hacerlo ligero. Y hoy, cuando nos pusieron estas prédicas de Efesios, estuve durante 3 semanas dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a qué podríamos enseñar acerca de la unidad de la iglesia. Porque a mí me tocaba la abnegación. Entonces yo dije: ya, que llevo 10 minutos, ya terminé. Okay, ¿cómo enseñamos? Porque la abnegación es una parte del carácter, hay 4 pilares: la humildad, paciencia, soportarnos unos a otros, y se me olvidó el cuarto, y la mansedumbre, y terminamos. Pero entonces yo estaba orando y estaba haciéndole, ¿verdad?, estudiando yo, ¿qué podemos hacer para que se nos haga ligero este yugo? ¿Cómo hacemos para que realmente este yugo sea ligero? Y el miércoles, en el culto que hizo el pastor, estábamos solo don Mario, Mami, Douglas, Estefan y yo. Ni Gaby vino, que vivía a la par, llegó tarde. Y fue curioso porque normalmente está viniendo más gente. Yo dije: qué raro que no hubiera gente. Y creo, nosotros, bueno, Estefan y yo llegamos tarde, y creo que no iba a haber enseñanza, o que ya lo habían palabreado mucho, porque papi nos volvió a ver y dice: bueno, ya que llegaron, abran en tal lado. Fue así como: ya que están, porque había solo 3 personas. Entonces, ya lo habían estudiado.
Ok, nosotros llegamos tarde y fue así como, ay, ya que llegaron, recapitulemos porque... Pero fue justo lo que necesitaba para cerrar esta enseñanza y lo que Dios me enseñó para esta enseñanza, porque si quedamos en que la unidad debemos que guardarla y que tiene 4 pilares: paciencia, mansedumbre, soportándonos unos a otros y la humildad, bien, nos vamos para la casa con pura teoría. Y cuando aprendemos pura teoría, la ley, la letra mata, más el amor edifica. Cuando nosotros nos vamos de aquí con pura teoría, no aplicamos nada, no nos llevamos como lo que tenemos que hacer durante la semana. No nos llevamos nada en el corazón que nos palpite, como fue hace 22 días cuando el pastor enseñó: retén lo que tienes, no sea que ninguno otro tome tu corona. Y cuando el pastor enseñó eso, todas las semanas, pero a ustedes les palpitó el corazón: retén lo que tienes, retén lo que tienes, retén lo que tienes, retén lo que tienes. Y eso es lo que debemos buscar siempre que venimos a la iglesia, que de aquí salgamos con algo en la cabeza, no solo teoría, no solo que sí, la unidad debemos guardarla, sí, la hace el Espíritu Santo, sí, tiene 4 pilares fundamentales, eso es teoría. Y llegan los chiquitos a los exámenes y vomitan la teoría. Y entonces, ¿y qué aprendemos? Nada, es como ir a clases, como ir a sociales. Yo me acuerdo el 11 de abril de 1856, Juan Santa María quemó el mesón. ¿Para qué me sirve eso? Para nada. Lo puse en el examen, si lo puse bien, lo tuve bueno, si lo puse mal, yo creo que lo puse mal porque no creo que haya sido tan antes, pero bueno, no importa la fecha. Pero entonces estábamos con esto del pastor, y el Espíritu Santo me ayudó a ver 2 puntos importantes que podemos trabajar nosotros durante la semana y durante el resto de nuestra vida para ayudarnos a guardar la unidad, para trabajar sobre la unidad. Y les voy a pedir que nos vayamos todos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Y este es el versículo más complicado para mí de la Biblia. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Recuerden que todo lo que está escrito es para nuestra instrucción, pero este versículo a mí me parece que no debería estar. Me costó muchísimo leerlo y me costó muchísimo entenderlo. ¿Lo tienen todos? Dice Filipenses 2, 3 y 4. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. El apóstol Pablo, y después de esos versículos, si usted lo lee en la casa por motivos de tiempo, le pone el ejemplo: papillo, no juegue usted de vivo, si Jesús, siendo Dios, vea lo que hizo. Y nos enseña: no haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, Él no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo vi para la unidad es: ustedes son superiores a mí mismo. Yo debo ser humilde, no debo hacer nada por rivalidad, no debo hacer nada por vanagloria, sino humildemente quiero hacer lo mejor para ustedes. Y esto lo estoy diciendo así, pero cada uno de nosotros tiene que pensar igual, porque esto nos va a llevar a la unidad. Esta 3 y 4, básicamente el RAE, la Real Academia Española, podría ponerlo como definición a la abnegación. Es considerar a cada uno superior a mí mismo. Y me llama mucho la atención porque yo creía que yo soy muy egoísta y que esto me cuesta mucho. Pues resulta ser que durante la semana le doy clases a las personas con discapacidad visual, y cuando yo llegué, el pastor había estado también con ellos antes, y cuando yo llegué hablé con ellos, y a muchos les ofendió que el pastor había enseñado que uno debe vivir la vida sirviendo a los demás. Y una muchacha sí se animó a decirme: es que eso está mal. Y entonces yo me quedé así, ¿por qué eso está mal? O sea, ¿sobre qué base me puede decir que está mal? Más vea, ¿cómo le va a enseñar usted a personas ciegas eso? Y entonces yo me quedaba todavía bateado. Yo no te entiendo, ¿pero qué tiene de malo? Vea, a los ciegos todo el mundo nos discrimina y nos trata mal. ¿Cómo tras de todo tenemos que servir a los demás? Y yo me quedé pensando, mira, esto es lo que piensa el mundo. No es solo porque sean personas ciegas, es porque el mundo piensa: yo no puedo servir a los demás porque se me van a montar. Y lo peor, en la iglesia pensamos a veces así.
yo no puedo servir porque se me van a montar y eso rompe la unidad. Porque si yo no quiero considerar a Jaime superior a mí mismo, entonces yo no puedo tener unidad con Jaime. Yo tengo que aprender si las cosas que Jaime está haciendo no me gustan, tengo que aprender a soportarlas en amor y tener unidad. ¿Por qué? Porque si él es superior a mí mismo, yo no voy a llegar a decirle, Jaime, es que usted hizo tal. No, él es superior a mí mismo. Uno no pelea con el superior, uno al superior le acata las órdenes. Y esto fue lo primero que cuando yo leí este versículo, lo he leído, no sé, muchas veces en la Biblia, pero cuando realmente le puse cuidado, lo apunté en un papelito y lo pegué en el vidrio del baño. Porque yo dije, esto me soluciona todos los problemas del mundo. Los problemas con mi esposa, con mis papás, con la gente del trabajo, con todo el mundo. Si yo realmente vivo, no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimar humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Esto me va a hacer un cambio en la vida. Y yo le invito hoy a que usted se memorice estos dos versículos. A la larga no es tan fácil de memorizarse, no es tan difícil aprendérselos. Y no solo memorícelos, póngalos en su vida en práctica. Y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, debe haber un cambio en su vida. Y debemos comenzar a cambiar el concepto que tenemos de unidad, porque nosotros decimos unidad, y sí, somos uno, somos la iglesia local bautista Palabra de Vida, pero ¿qué tan unidos somos en serio? ¿Qué tan uno nos reconoce la gente de afuera? ¿Qué tanto me preocupo yo por Don Ángel que está allá atrás? O por Alejandro y Melissa que también están atrás. Porque por el otro lado, sí, yo me preocupo mucho por Carolina, la cuñada Stephanie la veo casi que todos los días y me preocupo mucho por sus hijos. Y por Ricardo, es mi hermano, o sea, qué fácil preocuparme por mi hermano. O por Don Mario, que todos los días estoy con él. Facilísimo preocuparme, pero por los demás, por Junior, por la esposa de Cristian, que hace días que no la vemos. ¿Cuántos nos hemos preocupado? ¿Cuántos realmente hemos orado? Porque si yo los considero a ustedes superiores a mí mismo, debería pasar en oración por ustedes. Y Pablo nos lo mandó a decir esto. Y aquí aprovechamos la prédica del pastor del miércoles. Y dado que vinimos tan poquitos, esa bendición creo que debemos agarrarla todos y vamos a robársela. Con el permiso del cual no le pedí permiso de pedirlo ya. Pero se la vamos a robar. ¿Por qué? Porque esto, Filipenses 2, 3 al 4, nos lleva a un punto de decir, esto hay que hacerlo, pero cuando yo lo hago se me montan. Cuando yo me preocupo solo por ustedes, ¿quién se preocupa por mí? Cuando yo hago todo para ustedes, si ustedes me ofenden, ¿qué hago? Me ofendo yo y, o sea, ¿qué hacemos? Nos vamos a Mateo 18, 21 al 34, que vean si esta prédica fue tan brillante que hasta Douglas también le impactó. Y vamos a ponernos en pie y vamos a leerla para recapitularles de manera rápida esa prédica del pastor, que fue lo que el Espíritu Santo el miércoles me terminó de decir. Aquí está el secreto para la unidad. Leemos del versículo 21 al 34, como han estado notando en el instituto, vean que todavía está en la pizarra. Hemos estado hablando acerca de la parábola y hemos estado estudiando la gran dificultad de nosotros lograr hacer una parábola. Básicamente yo llegué a la conclusión de que nosotros no podemos hacer una parábola, porque la parábola es una historia natural que revela algo espiritual, y creo que nosotros no podemos, solo Jesucristo pudo. Y vamos a ver esta parábola que se llama del siervo malvado. Comenzamos desde el versículo 21 de manera antifonal. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecaré contra mi hermano y yo le perdonaré? ¿Pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo que hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagara. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero salía aquel siervo a todos sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo él le ahogaba diciendo: págame lo que te pagues. Entonces su consiervo cayendo le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero él le dijo: no fue, y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y enojado se quedó enojado y entregó los deudos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a sus hermanos. Pueden tomar asiento. Las parábolas, como lo hemos estado estudiando, y los invito a venir los jueves al instituto o ponerse en línea con algún compañero que venga al instituto. Si usted puede, por A o por B, no puede venir, existen muchísimos medios y están viniendo cerca de 25 personas que le pueden pasar a usted las clases, sea internet, WhatsApp, Skype, etc. Ok, las parábolas son difíciles de entender. Son tan difíciles que desde que yo era niño y mi papá me llevaba a la iglesia, a otra iglesia, antes de que esta se fundara, básicamente yo entendí que las parábolas uno las leía y las hacía a un lado. Porque entre más escarbaba la parábola, más enredo había, entonces la gente las tenía ahí, déjenlas quietitas. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios de que tenemos un pastor con el don de Cristo. Hace 22 días, por medio de una parábola, nos exhortó a todos, nos golpeó, nos quebró el corazón, porque sacó algo que personalmente nunca lo había visto, nunca creo que alguien lo había escrito en algún libro, porque si no ya lo conoceríamos. Sacó el famoso lloro y crujir de dientes, y nosotros debimos haber quedado asustados, pensando que lleguemos al lema y nos digan: siervo malo y negligente, vas para el lloro y crujir de dientes. Y ahora el miércoles, como les digo, fue una forma, en 10, 15 minutos la sacó, le dijo: bueno, ya que vinieron, ahora en la Biblia de Mateo 19, y pum. Si leemos esta parábola, como les digo, la parábola, tengamos mucho cuidado cuando estudiamos, porque yo hacía muchos años hubiera dicho: qué raro esto, a uno se le perdonó, pero después de ahí se pierde la salvación. Alguien bestia viene, lee eso y se pierde la salvación porque después lo mandaron con los verdugos. Pero el pastor nos comenzó a enseñar la parábola con calma. Un hombre rey es Cristo, y vemos que tiene un siervo. Si es siervo es porque ya es creyente. Y este siervo tenía una deuda, y Jesús exagera el número en la parábola. Tenía una deuda de 10,000 talentos. Eso representa 60 millones de jornadas de trabajo. Supongamos que a usted le pagan 10,000 colones por día de trabajo, 60 millones por 10,000, mucho. O sea, se me perdió el número. No creo que alguien trabaje 60 millones de días, es imposible. Nadie vive tanto. O sea, la deuda de este señor, de este siervo, eran años y vidas de trabajo. Igual a nuestra deuda con Jesucristo. Así es nuestra deuda con Jesucristo. 60 millones de días de trabajo. ¿Cuántos días de trabajo podremos trabajar nosotros? Suponiendo que trabajemos 200 días al año, durante 30 años, son 6,000. Digamos que muy trabajados 10,000 días en una vida. Y este debía 60 millones. Y así es nuestra deuda con Jesucristo. Son 60 millones de años. De días, perdón. Pero Jesucristo, como Él le dijo, le rogó, Jesucristo nos perdona. Así como Jesucristo lo perdonó a usted, si usted ya le pidió a Él que lo perdonara. Jesucristo lo quiere perdonar a usted. Pero después, palabra clave, versículo 28, al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Si yo soy siervo y tengo un consiervo, ¿quién es mi consiervo? Mi hermano. Si yo soy siervo, ustedes también son siervos, por lo tanto somos consiervos. Por lo tanto, halló a un miembro de su propia iglesia que le debía 100 denarios, o sea, le debía 3 meses de trabajo. Era una deuda
Digamos que suena 3 meses de trabajo, pongámosle un sueldo de 200,000 por mes, son 6 tejas. Digamos que por 6 tejas uno sí se agarra. Y hasta por menos, dicen allá. Ok. Pero a usted le acaban de perdonar 60 millones de días de trabajo. 60 millones de días de trabajo le acaban de perdonar. Un número que no lo puedo decir en, ¿verdad? No me sé hasta dónde llegan esos números. Debe ser como trillones o cuatrillones y ya hay una atalanta. Y vemos cómo este consiervo es enviado hasta que pague. Y vamos al versículo 31. Sus consiervos vieron lo que había sucedido y se entristecieron muchos. ¿Quiénes eran estos consiervos? Los hermanos. Otros hermanos de la misma iglesia. Y fueron y declararon a su Señor todo lo que había sucedido. Oraron y le dijeron: Cristo, vea lo que pasó. Entonces su Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado. De nuevo, una reprensión a los siervos. Y atención con esto: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti? Y aquí viene lo clave. Y su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Aquí es donde están los misterios de las parábolas, porque aquí es donde uno llega y dice: pero ¿aquí qué pasó? Jesús no nos puede quitar la salvación. Ya nos perdonó la deuda y no nos la va a volver a poner. Eso no pasa. Eso estamos claros que no. La salvación no se pierde, porque simple y llanamente no depende de nosotros. Depende del que la dio. Y Jesús dijo: yo los tengo y ninguno he perdido. Y no va a perder ninguno. Por lo tanto, la salvación no se pierde. Pero aquí hay un detalle: ¿a quién entregaron al siervo malvado? Exactamente, como dijo Caleb. Los verdugos son los demonios. Y esto fue lo que el pastor nos habló el miércoles rápido. Si usted no perdona, Jesús lo entrega a los demonios. Y eso es lo que enseña la palabra. Y enfóquense en el 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo también tuve misericordia de ti? Hermano, no importa qué le hayan hecho a usted, sepa que usted ha ofendido muchísimo más a Jesucristo. Y Jesucristo estuvo dispuesto a perdonar. No importa qué crea usted que le ofendió de la otra persona. No importa qué tan dolorido fue. Qué tan, ya yo te había dicho que no hicieras esto. Ya es que ya yo le había pedido y no se lo paso más. Es que ya hemos hablado y vea, Gaby, ya yo le he dicho esto y esto y son 3, 4 veces. Ya me lo he hecho muchas veces. Eso no es importante. Su deuda son 100 denarios. La deuda de la otra persona con usted son 100 denarios. Su deuda era de 60 millones de denarios. Y si usted no quiere perdonar, si usted hoy tiene algo contra esa persona y usted no quiere perdonar, sepa que usted va a ser entregado a los demonios. Sigue siendo salvo. No hablemos ni de las coronas, porque sepa que no va a tener coronas. O sea, no sueñe con coronas, nada más sueñe con quitarse los demonios en este momento. Pero sepa que si usted no está perdonando, no importa qué fue, no importa si fue su hermano, no importa si fue su esposa o esposo, no importa si fue su amigo del alma, no importa quién haya sido, lo que le hayan hecho a usted es nada comparado con lo que usted ofendió a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo también tuve misericordia de ti? Y el pastor el miércoles nos dijo esto en vuelta de 15 minutos y después de hoy, como queda tiempo de oremos, piensen en quién han perdonado y para pedir perdón y orar por esto, para gastar tiempo, porque en 15 minutos nos dio el mazazo, no hizo falta más. Y hoy que estamos viendo la unidad, tenemos que entender estos dos conceptos. Uno, vivir como si los demás son superiores a mí mismo. Y dos, como yo estoy viviendo de esa forma, le aseguro, porque somos pecadores, que usted es tan bueno, usted va a vivir como que los demás son superiores, usted se va a ofender con ellos. Porque yo hago tal y tal cosa y vos no te das ni cuenta. Porque yo hago y tras de todo me pagaste mal.
porque yo hice y ni lo notaron, porque yo pensé en usted se va a terminar ofendiendo. Pero para que la unidad siga, sepa que usted está obligado a perdonar. O tal vez no obligado. Si no quiere, no perdone, no se preocupe. Pero usted va a ser enviado a los demonios. Y no es algo que, estoy seguro que no es algo que usted quiera. Entonces, hoy nos vamos a hallar solo estas dos cosas en el corazón. Filipenses 2, 3 y 4 y Mateo 18, 33. Vivir para los demás y vivir teniendo la misma misericordia que Jesucristo nos dio. Y este fue el mensaje que a mí me llegó. Y no crean, no, tampoco voy a arrojar de que ya lo aplico y que no. O sea, a mí me pegó el bombazo y todavía estoy luchando con esto. Y esto va a ser un cambio en nuestras vidas. Y debemos hacer un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay cosas que son niñerías que nos ofenden y rompen la unidad. Yo podría estar enojado con Karim porque ayer botó un montón de goles. O yo podría estar enojado con otro porque no me saludó. O porque me hizo mala cara. O con mi mamá porque no me sirvió el desayuno. O con mi esposa por X razón. Lo que sea que yo crea que ustedes me hayan hecho es nada comparado a las ofensas que yo le hice a Jesucristo. Y le sigo haciendo. Y Jesucristo estuvo dispuesto a perdonarme las ofensas. Por lo tanto, debemos hoy aprender a perdonar a nuestras ofensas o estar dispuestos a ser enviados a los verdugos, a los demonios. Y les recuerdo, o sea, si vamos para los verdugos, sepan, ni siquiera se preocupen por las coronas. O sea, ya, primero quítese los verdugos y después piensen en las coronas, pero no lo hagan los mujeres. Entonces, hermanos, la unidad es nuestro deber de cuidarla. Es nuestro deber que esta iglesia se vea como una y que sea testimonio para afuera. Amén. Que las personas de afuera que vienen vean a Jesucristo aquí. Así como Cristo y el Padre son uno, así debemos ser nosotros. Y así debemos dar testimonio a los demás. Ayer hablaba con un muchacho que viene a la reunión de jóvenes, no viene los domingos, y yo le dije, ¿qué es la diferencia entre la iglesia católica y la cristiana? Y él me dijo, es que aquí hay como más convivio y más compañerismo, y uno habla con la gente, la católica no. Entonces a mí me dijo, no, mira, esa es una diferencia, y nos pusimos a hablar de todo. Pero yo dije, ok, ven que hay más compañerismo, claro, él vino a la reunión de jóvenes, que hacemos actividades, que hacemos juegos, que a veces quitamos las sillas y jugamos bola y todo, y como no va a haber compañerismo, es un vacilón. Pero, ¿qué ve la gente, los adultos, qué ven en nosotros? ¿Ven cristianos? ¿Ven una sola iglesia? ¿O me ven a mí hablando mal del hermano? ¿O me ven a mí quejándome de fulano? ¿O ven a fulano y mengano peleados? Y nada de perdón. Entonces, hermanos, llévese esto en su corazón. Examine su corazón si usted tiene algún resentimiento contra alguien. Examine si usted no ha querido perdonar a alguien. Sepa, y una vez se lo digo y suena feo, sepa que lo que le hicieron a usted no es nada comparado con lo que usted le hizo a Jesucristo. No es nada. No importa lo grande que usted crea, no importa si le mataron a su mamá, no es nada comparado con lo que Jesucristo le perdonó a usted. Jesucristo le perdonó a usted y sobre ese mismo perdón usted debe y está obligado a perdonar. Nos ponemos en pie para orar. Padre Celestial, te agradecemos el día de hoy la palabra, Señor, y rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos esté recordando durante la semana. Señor, rogamos que estos versículos calen en nuestro corazón, Señor, y que tú nos hables, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has perdonado una deuda que era insalvable, Señor, una deuda que era impagable. Señor, y te pedimos que nos des el corazón para perdonar, Señor, si hay algo que nos esté costando perdonar. Si tenemos problemas en el perdón, Señor, rogamos que nos quebrantes, Señor, y que nos cuides, Señor, de ser enviados a los verdugos, Señor, sino que nos ayudes a ser misericordiosos como tú lo fuiste con nosotros y perdonar a nuestros hermanos. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén.